Mire, hace varios domingos comenzamos una serie de mensajes que le titulamos 4 principios de la fe. Y el primer domingo hablamos acerca de que la fe era dinámica, o sea, la fe no es estática, la fe se mueve. Tenemos que movernos para que la fe se active, tenemos que accionar. Y el domingo pasado hablamos bajo el título La fe se manifiesta. La fe se manifiesta, o sea, no se esconde. Jesús dijo que la luz no se pone debajo de una basket, de un almud, sino que se pone en una lámpara, sobre una lámpara para que pueda alumbrar. Y tú y yo somos luz, tú y yo somos sal, y Dios nos llamó a que alumbráramos, a que manifestáramos la fe que Dios puso en nuestras vidas. En otras palabras, Dios quiere glorificarse y lucirse contigo. Toca el que está a tu lado y dile: Dios quiere lucirse contigo. Porque de la forma que Dios manifiesta su poder y su gloria es mostrándolo a través de tu vida, para que otros vean al Dios que tú y yo le servimos, que es real y que es un Dios verdadero. ¿Alguien dice amén? Entonces Dios quiere manifestarse en tu vida y a través de ti. Y hoy vamos a continuar la serie de mensajes hablando bajo el título La fe prevalece. Toca al que está a tu lado y dile: la fe prevalece. Y el primer punto que quiero traer en esta hora como introducción es: la fe nunca deja de ser. La fe nunca deja de ser. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 versículo 1. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es, y hay una coma, fíjese, es, y después dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una versión que es en inglés, la Reina Valera de 1960, o la King James, que es en inglés, y dice: now faith is, ahora la fe es, porque la fe es ahora, nunca deja de ser. Y esto es importante, porque cuando una persona no tiene fe, es porque una persona quizás no la está usando o simplemente no se está apoderando de ella. Porque la fe siempre es, y la fe siempre está disponible. O no la estamos usando, o no nos estamos apoderando de ella para activar esa fe en nuestras vidas. Y a causa de eso, entonces, en ocasiones le damos lugar a otras semillas o a otras palabras en nuestras vidas, y es por eso que entonces la fe no opera. Hay semillas que no provienen de Dios, hay palabras que no provienen de Dios y toman el lugar de la palabra de Dios que va a activar la fe. Y cuando nosotros miramos las escrituras, muchas veces Jesús llamó a los discípulos hombres de poca fe. Pero hubo una ocasión donde les dijo: ¿todavía no tienen fe? Y me sorprende, porque siempre había un poco de fe en ellos, pero en esta ocasión no había nada de fe. Eso quiere decir que tú puedes estar andando con Jesús y Jesús estando contigo en tu barca, y aún tú no puedes, y aún tú no estás creyendo en lo que Dios quiere hacer en tu vida, y aún no tener fe. Mira lo que dice Marcos capítulo 40 versículo 40, capítulo 4 versículo 40. Dice: luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esto fue después de Jesús haberle dado una palabra y decirle: crucemos al otro lado. Ellos estaban en el mar de Galilea e iban a montarse en la barca e iban a cruzar al otro lado, y de repente vino una tormenta. Pero antes de montarse, Jesús les dio una palabra y le dice: crucemos al otro lado. Y vino una tormenta, y cuando vino la tormenta, si usted no ha leído la historia, Jesús estaba durmiendo en la barca. Y mientras él dormía en la barca en medio de la tormenta, los discípulos se asustaron y dice que se atormentaron. Entonces Jesús se levanta, detiene la tormenta y les dice: ¿todavía no tienen fe? En el relato de Lucas dice: ¿dónde está vuestra fe? Entonces esto es interesante, porque cuando miramos este relato, Jesús no tenía que detener la tormenta. ¿Sabes por qué? Porque él no estaba afectado por las emociones de lo que estaba causando la tormenta en su vida. La tormenta no estaba afectando su vida, por eso él estaba descansando, y él estaba tranquilo en medio de la tormenta. Porque ya él tenía un plan y un propósito, y él sabía que iba a pasar al otro lado. La tormenta no estaba afectando sus emociones, no estaba afectando su corazón, no estaba afectando lo que él estaba creyendo que ya iba a suceder.
En cambio, los discípulos necesitaban ver que la tormenta cesara porque ésta estaba afectando su estado emocional y estaba robando su fe. No sé si usted me está entendiendo. Entonces, cuando miramos este relato, la fe de Jesús había prevalecido contra la tormenta, pero la tormenta había prevalecido sobre las emociones de los discípulos. Y hay veces que nosotros tenemos que entender que las tormentas y las situaciones que vienen en nuestras vidas no son simplemente para que todas cesen en algún momento. Es para probar si realmente en medio de ellas estamos creyendo y podemos descansar y confiar que lo que Dios nos habló, Él lo va a hacer, aunque la tormenta parezca que está destruyendo todo lo que Dios habló. Entonces, quiero decirte en esta hora, hasta que la fe no prevalezca sobre las emociones a causa de la situación, no tendrás autoridad para ordenar a que las cosas cambien. Te lo voy a decir otra vez, hasta que la fe no prevalezca primero sobre las emociones a causa de la situación que nos está rodeando, no tendremos la autoridad para ordenar que las cosas cambien. Cuando miramos a Jesús, Jesús tuvo autoridad para ordenar la tormenta porque ya le había vencido las emociones que querían robar la fe y que terminaron robando la fe de los discípulos. Entonces a veces hablamos, citamos la palabra y decimos que cosas sucedan en el nombre de Jesús, como nos dice la palabra, y nada pasa porque tus emociones no están de acuerdo a lo que Dios ha hablado y a lo que tú estás hablando. Tenemos que vencer primero nuestra actitud para luego vencer lo que nos rodea. Tenemos que vencer primero la batalla en la mente para luego poder hablarle a la situación y a la circunstancia y ver el poder de Dios manifestarse. Entonces, Jesús representa la fe. La fe estaba con los discípulos. De hecho, Jesús les dijo, todavía no tienen fe. Eso quiere decir que Jesús estaba esperando que a este tiempo ya ellos tuvieran fe. Y hay muchos de nosotros que quizás estamos esperando que algo suceda en nuestras vidas y a este tiempo ya Dios quiere hacerlo. Lo que está esperando que a este tiempo nosotros creamos lo que Él ya nos habló. La fe siempre estuvo presta, pues estaba con ellos, pero ellos no la poseyeron, porque la voz de la tormenta era más fuerte que la voz que les dijo en un momento, pasemos al otro lado. Y Dios te ha hablado cosas y las creíste y tú celebraste, pero después cuando salimos del culto o leímos en la palabra, después que cerramos la Biblia o escuchamos el mensaje, ahí es donde tenemos que retener esa fe, porque van a venir cosas que van a tratar de robar la palabra que te produjo fe y que celebraras que Dios lo iba a hacer. Cuando recibiste la palabra, te la dio el que produce la fe. Ahora tienes que mantenerte con Él y en vez de mirar la tormenta, mirar al que está contigo en medio de la tormenta. Es importante porque si no hacemos esto, nos vamos a desvincular, vamos a dejar de operar, vamos a dejar de estar juntamente en acuerdo con aquel que nos habló. Mire, se supone que los discípulos estuvieran durmiendo en la barca con Jesús. Porque si nosotros somos imitadores de Jesús, se supone que yo cuando viera la tormenta y viera a Jesús, ¿qué hago? O me asusto o me acuesto a dormir con Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? O miramos lo que está a nuestro alrededor o miramos cómo está actuando Jesús en medio de lo que está sucediendo. La fe estaba ahí. Ellos se desvincularon y se desligaron de la actitud que Jesús estaba manifestando y manifestaron una actitud de miedo y de terror porque se olvidaron de lo que Jesús había hablado antes y dejaron de mirar qué era lo que Jesús estaba haciendo. Recuerda que Jesús dijo, no hago nada que no haya visto primeramente a quién, a mi Padre hacer. Eso quiere decir que Jesús estaba todo el tiempo conectado con la fuente, pero cuando vino la tormenta, los discípulos dejaron de conectarse con la fuente que produce fe y produce vida y se conectaron con una fuente que produce miedo, terror y duda.
Entonces, en medio de tu situación, no debemos descontrolarnos y salir corriendo a ver cómo vamos a cambiar lo que está pasando. Lo que tenemos que hacer es ir y correr a los pies del Señor y abrazarnos de Él y buscar intimar con Él para que Él nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dale un aplauso al Señor. Toca al que está a tu lado y dile: no te desconectes de la fuente. Ellos se desconectaron, se desvincularon de la fuente. Estaban aterrados. Y cuando estamos aterrados nos desasociamos de la fe, la cual está disponible en todo tiempo. Jesús estaba ahí con ellos. Jesús representa la fe. La fe estaba dispuesta, la fe estaba disponible. La fe nunca deja de ser. La fe siempre está ahí para que tú la tomes y esta opere a través de tu vida, en medio de tu casa y de tu hogar y en medio de todas las peticiones que le has presentado delante de Dios. La fe siempre está. Somos nosotros los que nos desligamos de ella porque permitimos que otras cosas entren a nuestro corazón, porque nos desconectamos de la fuente. Entonces es interesante porque tú puedes estar caminando con Jesús, estar en la barca con Él y no tener fe, pues estás desconectado de lo que Él habló y de lo que Él está haciendo. Dos cosas interesantes. Él dijo una palabra antes de montarse en la barca. Él dijo: crucemos al otro lado. Y luego dio un ejemplo de que Él estaba confiado de que iba a llegar al otro lado, aunque hubo una tormenta. Entonces, número uno, no te puedes desligar de lo que Dios te habló en un principio, aunque las cosas parezcan contrarias. Y número dos, no te puedes desligar de dejar mirando lo que Dios está haciendo en medio de esa situación. Entonces, el diablo es un mentiroso. Digo, el que está, dile: el diablo es un mentiroso. Él va a traer situaciones para hacerte dudar de lo que Jesús habló cuando comenzaste en este camino. Va a tratar de hacer dos cosas: de olvidarte de lo que Dios habló y de dejar de mirar lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces no te desasocies. Por eso es que es importante una vida de intimidad, una vida de mantenernos leyendo la palabra, porque así te vas a mantener enfocado y mirando al Señor sin olvidarte lo que te habló y viendo lo que Él está haciendo. Y es por eso que tenemos que aprender a despojarnos de todo aquello que quiere robarnos la fe. Toca al que está a tu lado y le: despójate. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. ¿Qué dice? Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia. Diga: perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cuál es esta carrera? La carrera de la fe. Esto lo hacemos al fijar que nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Hay otra versión que dice: el autor y consumador de nuestra fe. Despójate de toda carga. Despójate de todo problema. Despójate de todo aquello que quiere detener tu caminar en el evangelio. Te tienes que despojar. Tú fíjate que dice: despojémonos. Él no nos va a despojar. Tú eres el que tienes que echar cosas a un lado que están deteniendo tu fe. Tú y yo. Amistades, relaciones, actitudes, problemas que tienes que quitar la mirada y comenzar a confiar en Dios. Situaciones que Dios te dijo: yo me voy a encargar, y nosotros seguimos metiendo la mano. Y dice: especialmente el pecado. A veces queremos que Dios obre y ver la manifestación de la gloria y queremos ver la fe activada, pero seguimos en pecado. Esto es por gracia, Señor. Decimos: Padre, esto es por gracia. Es por gracia, pero la fe opera por obras.
Y dice, despojémonos de todo peso para que no tropecemos y no limitemos la fe. Y especialmente el pecado. Dios tiene misericordia con nosotros, pero Dios no cambia su palabra. Y hay principios que son inquebrantables que tenemos que aplicar para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y nos toca a nosotros esforzarnos. Nos toca a nosotros aplicar los principios y aplicar los mandamientos. No es por osmosis. Es una acción que nosotros tenemos que aplicar. Y es por eso que tenemos que mantenernos, decía, perseverando. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Hay que perseverar, no importa lo que pase. Mire, los otros días estaba en una práctica con los niños. Juan Diego y Mateo juegan béisbol, juegan pelota. Y entonces estaban practicando el equipo de Juan Diego y Mateo. Al final corren todas las bases, pero las corren duro, a toda velocidad, sprinting. Entonces pues Mateo se metió en la fila. No le tocaba a él, pero él se metió ahí porque él quería competir ahí. Yo sí, vete, practica con ellos, no hay problema. Y cuando iba corriendo, mire, iba a toda velocidad, iba bien fuerte. Y cuando pasó primera, mire, estaba corriendo más grande que los de atrás, más rápido. Y era más grande que él, pero es que bendito, el que estaba atrás era un poquito llenito y estaba un poquito, tenía la emergencia del tro puesta. Entonces cuando llegó por segunda, y yo estaba acá, dale, y cuando llegó por segunda se tropezó y se cayó. Y yo no salí corriendo para levantarlo, porque yo no vi que era algo de muerte. Yo lo que le dije fue, párate y sigue corriendo. Y él se levantó, como que se sobó, siguió corriendo, quizás no con la misma velocidad, pero siguió corriendo hasta que llegó a home. Y en el camino hay veces que van a tratar cosas que van a tratar de detener tu fe. Y te vas a sentir que te caes y estás en el suelo, pero te tienes que levantar, y aunque no vayas con la misma velocidad, tienes que seguir perseverando hasta llegar a la meta, hasta que llegar al final. No puedes quedarte en el piso tirado, porque hay gente que viene de atrás y te van a pasar por encima y te vas a sentir mal cuando ellos lleguen y tú te quedes ahí postrado. Ahí es donde vienen las frustraciones, cuando vemos cómo Dios se glorifica en otros y decimos, Señor, ¿por qué no lo hiciste conmigo? En ocasiones es porque nos quedamos en el suelo y no nos hemos levantado para seguir perseverando en la carrera de la fe. Si Dios lo hizo con otro, lo puede hacer contigo. Él no hace acepción de personas. Porque la fe siempre prevalece. Toca al que está a tu lado, dile, la fe siempre prevalece. Si te mantienes mirando y persistes en la palabra, tu fe va a prevalecer. Y ese es el segundo punto que quiero traerte en esta hora. La fe prevalece. Prevalecer significa sobresalir, significa imponerse, significa mantenerse o continuar existiendo. Cuando tú tienes fe, tú sobresales. Cuando tú tienes fe, tú te impones. Cuando tú tienes fe, tú te mantienes. Cuando tú tienes fe, tú continúas sin importar la tormenta que esté arreciando tu vida. Tú sigues hacia adelante. Es por eso que si la fe prevalece, esto significa que tenemos que creer más allá de lo imposible. Porque Jesús nos dijo en Marcos capítulo 9, 23, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Diga todo. Es posible. Si puedes creer, todo es posible. Es por eso que tienes que creer, y esto significa creer sobre todo aquello, aunque las leyes terrenales dicten lo contrario, aún las leyes de la física, pues la fe sobresale y se impone aún ante las leyes naturales y ante las leyes físicas de la tierra. Yo no sé si me estás entendiendo. Hubo una ocasión en Segunda de Reyes capítulo 6 del versículo 5 al 7. Estaba Eliseo con los profetas en la escuela de profetas en ese momento, y estaban edificando una casa para ellos quedarse. Y entonces dice la palabra que aconteció que mientras uno de ellos derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua.
y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios entonces preguntó: este es Elías, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Mira qué tremendo. Usted dice: pero era un simple hacha. Lo que pasa es que en aquel tiempo tener un hacha era como tener un digger. Usted sabe los diggers, las máquinas. Imagínese si usted tuviera un digger y se lo presta a alguien y dice: ay, se me hundió en el lago. ¿Qué tú le vas a decir? Busca sacarlo de allí. Pues en aquel tiempo tener un hacha era como un digger, porque no todos tenían un hacha, solamente la gente pudiente, la gente adinerada podía tener este tipo de instrumentos para poder trabajar y edificar. No era como ahora que cualquiera va a Home Depot y se compra una allí ya. No todos tenían. Por eso él va corriendo del profeta y le dice: era prestada. Estaba preocupado porque si no iba a terminar siendo esclavo de aquel que le prestó el hacha, porque tenía que pagar la deuda del hacha. Entonces fíjate, él no se desesperó corriendo a todas partes. Él fue donde el profeta. El profeta representa la palabra. Es como cuando nosotros, en vez de correr en contra de Dios, corremos a buscar una palabra por lo que está sucediendo. Él corrió al profeta, y cuando va el profeta entendía que la fe prevalece siempre. Y como este vino a la palabra, este vino a la fuente, el profeta le dijo: ¿dónde está el hacha? Tranquilo, esto lo resolvemos ahora. Toca el que está tranquilo. Y fue donde el profeta, y el profeta cortó un palo y lo tiró al agua. Y cuando cayó el agua, de repente el hierro del hacha, que no tenía palo, porque usted tiene que entender que estaba cortando el hacha, cortando el palo en un árbol, y de repente salió el hierro volado. Tenía que tener fuerte ese profeta, ¿sabe? O el lago estaba cerca o él tenía fuerza. Y salió volada. Entonces él tiró un canto de árbol, el profeta Eliseo, y dice que el hacha entonces subió. Y yo he estado mucho tiempo meditando en eso. Y Señor, esto no me cabe en la mente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esto no cuadra, como decía el pastor Eliobed. Esto no cuadra. Y los otros días, estudiando esto, Dios me dio una revelación. Esto es lo que yo siento que sucedió, porque la fe siempre prevalece. El hacha no puede flotar, pero el palo puede flotar. Y lo que Dios estaba haciendo, o el profeta, era que él estaba diciendo: así como esta palo flota, así va a flotar ese hacha. Y va a haber una transferencia, y las prioridades o las que tiene este árbol, las propiedades que tiene este árbol, para que esa hacha flote, yo declaro que se transfieren ahora en el nombre de Jesús al hierro, y el hierro va a flotar igual. No, yo no sé si usted está entendiendo. Lo que pasa es que cuando tú caminas fe, quizás tú no tienes la capacidad para hacer cosas. Quizás lo que te rodea dice: tú no puedes, pero Dios trae cosas a tu lado que van a impartir sobre tu vida, y una de ellas es el Espíritu Santo, y otra es la palabra, y van a transferir un poder en tu vida que ahora vas a poder caminar sobre las aguas y vas a poder hacer lo imposible. Yo no sé si me estás entendiendo en esta hora. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Él no podía caminar, pero cuando miró a Jesús y fijó su mirada, hubo una transferencia de lo que estaba en Jesús, se pasó a él, y él pudo caminar sobre las aguas. Si tú te mantienes enfocado, habrá una transferencia del que todo lo puede al que no lo puede, y vas a poder hacerlo. Por eso es que él dijo: para el que cree, todo. Porque si lo miras a él, hay una transferencia del Todopoderoso al que no lo puede, y entonces podemos hacer lo que el Todopoderoso puede hacer. Entonces tienes que creer que la fe siempre prevalece. Esto significa entender que aún prevalece sobre las cosas físicas de esta tierra, y esto significa persistir aun cuando las respuestas, estoy brincando una. Esto significa también creer cuando aún no hay salida a tu problema. Hay veces que pensamos que no hay salida a lo que está pasando en nuestras vidas, pero la fe prevalece aún cuando todo parece que está acabado.
Josué, Dios hizo un pacto erróneo con los de Gabaón, lo hicieron y ahora les tocaba defender a la tribu, a los gabaonitas. Y entonces cuando vieron que el pueblo de Israel había derrotado a Jericó y había derrotado a la ciudad de ahí, cuando ve que derrotan esta ciudad, entonces los que estaban en aquel lugar, los amorreos, se asustaron. Entonces el rey de los amorreos buscó a 5 reyes más y dijeron: tenemos que pelear contra esta gente, los gabaonitas que hicieron pacto con Israel. Entonces los gabaonitas van a donde los de Israel y le dicen: hey, ustedes hicieron un pacto con nosotros, nos tienen que defender porque nosotros somos sus siervos. Y entonces cuando entonces los mira, él dice: ok, vamos a pelear. Pero era 6 reyes, 6 ciudades, 6 reinos contra el pueblo de Israel. Imagínese usted ese panorama. Cosas imposibles para su vida se levantan en contra y usted dice: siento que estamos acabados. Te dan un diagnóstico, te dan una noticia, te dicen algo, que no hay solución para esto, y entonces no encuentras salida. Pero mira lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Toca el que está todo el día: no tengas temor, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Porque la fe siempre prevalece si nosotros nos apoderamos de ella, de la palabra, y seguimos mirando a lo que Dios está haciendo. Entonces se levantaron a pelear. Y dice la palabra que el ejército de Israel comenzó a vencer y a obtener la victoria. Pero Dios le había dicho que ellos iban a ser destruidos. Dios le había dicho que iba a prevalecer y el día no era suficiente para ellos obtener la victoria. Entonces Josué dijo: deténgase el sol y deténgase la luna. ¿Y sabes qué ocurrió? Se detuvo todo el sistema planetario. Porque para que se detenga la luna se tiene que detener la Tierra, se tiene que tener Júpiter, Saturno, Venus y todos esos, Marte también, todos, hasta el cometa que iba, hasta el cohete de Elon Musk se tenía que detener si iba por allá arriba en la estratosfera. Todo se tenía que detener. Entonces él tuvo fe porque Dios le había dado una palabra, y su fe fue tan grande que no simplemente él derrotó a los enemigos, sino que su fe hizo que todo se detuviera, el universo se detuviera para que lo que Dios le habló se cumpla. Yo quiero decirte algo: cuando parece que no hay solución, Dios va a hacer aún, y si tiene que hacer que se paralice el sistema planetario para cumplir lo que Dios sobre tu vida y darte la victoria, Él lo va a hacer. Pero tienes que mantenerte creyendo en lo que Dios es posible hacer, que parece imposible para nosotros. Si Él te dijo: no tengas miedo, yo te daré la victoria, cree que Él lo va a hacer. La fe siempre prevalece. Y esto significa también, si la fe siempre prevalece, persistir aun cuando la respuesta de lo que esperas parece no llegar. Tienes que persistir aun cuando parece que se tarda. Sí, pero Dios me lo habló y yo lo he estado mirando a Él. Porque es interesante, hubo una mujer que se mantuvo mirando a Dios, pero parecía que la respuesta no iba a llegar. Porque esta estaba mirando a Jesús, pero no había recibido una palabra de que ella iba a recibir lo que ella anhelaba. Y esta mujer es una mujer que se conoce como una gentil, una mujer cananea. Y Mateo capítulo 7, 24 al 30 nos da su relato en Marcos, o en Mateo capítulo 15 lo puedes buscar. Y es interesante porque dice que Jesús entró a una casa y quería esconderse. Pero usted se acuerda, dijimos, la fe nunca se puede esconder. Y esta mujer y fue a buscar a Jesús. Jesús estaba escondido porque estaba cansado, quería descansar. Pero cuando esta mujer escuchó que Jesús estaba ahí, ella fue donde Jesús y comenzó a insistirle. Y comienza a insistir porque tenía a su hija que estaba poseída por un demonio, dice la palabra. Y entonces Jesús primero no le responde nada. ¿Cuántos de nosotros hemos orado a veces y sentimos que no hay una respuesta? Decimos: Señor, yo estoy tratando de despojarme de todo peso, yo estoy tratando de caminar en santidad, yo estoy tratando de hacer tu voluntad, pero Señor, yo no estoy escuchando tu voz.
Y ella dice, si usted lee el relato, que ella le pidió a Jesús y él no respondió nada. Lo tremendo es que ella siguió persistiendo. Hay muchos de nosotros que a veces, que cuando una vez le oramos a Jesús y no escuchamos nada, desistimos. No, tenemos que volver y seguir pidiendo. Y dice que no escuchó nada. Y lo peor es que como Jesús no le contestaba, los discípulos le dijeron, sácala, échala afuera, no la escuches. Porque ellos, usted sabe, a veces sobreprotegiendo al maestro y pensando que sabían lo que estaban haciendo. Entonces los discípulos le rogaban a Jesús y le decían, despídela. No simplemente Jesús no la escuchaba, sino que esta mujer estaba teniendo oposición. Y usted ha visto gente a veces que usted está orando y usted está esperando un milagro y Dios no te contesta. Y encima de que Dios no te contesta, hay gente que te dice, chacho, deja de orar ya por eso. ¿Alguien dice amén? Eso para que tú sigues creyendo en eso, para que tú sigues insistiéndole a Dios, eso no es para ti. Mira, deja que sea Dios el que decida, no escuche las voces externas. Si Dios no te ha contestado, sigue ahí. Entonces, dice la palabra que aún así habían gente que estaba diciendo despídela, que estaban oponiéndose, que estaban hablando en contra de su milagro. ¿Para qué va a ser sano? Ella se lo buscó. O él se lo buscó. Y entonces Jesús le responde. Y es tremendo porque Jesús le responde, pero cuando le responde no le da una respuesta que esperaba. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y entonces le dice, yo he venido primero a la casa de los hijos de Israel a buscar lo perdido. Sabe que ese pan no era para ella, pero ahora ella vuelve y persiste, y esta vez dice postrada, rogó. Ella llegó así, Señor, yo quiero un milagro, necesito mi hijo. Y cuando siguió persistiendo, terminó de rodillas y volvió a persistir. Y cuando volvió a persistir, Jesús le dice, no está bueno que el pan de los hijos se lo den a los perrillos. Primero no le habla. Luego cuando le habla le dice, el milagro no es para ti. Y después cuando vuelve a hablarle, le dice, no, la denigra. Porque en otras palabras le dijo que la comparó con los perros. Algunos de ustedes se ofenderían si Jesús les dice eso. Algunos de nosotros nos ofenderíamos si las situaciones que Jesús pone delante de los demás nos hacen ver como que somos menos. Y no entendemos que quizás a través de eso Dios está probando nuestra fe. ¿Alguien dice amén? Queremos vernos bien delante de los demás todo el tiempo, y a veces Dios lo que quiere es hacerte ver como que eres nadie para que entiendan quién es el todo. Porque esto no se trata de cómo la gente nos ve, esto se trata de cómo Él nos ve. Y Él nos tiene que ver postrados delante de su presencia, humillados, entendiendo que no somos nada y lo necesitamos. Así que toca al que está a tu lado y dile, deja tu orgullo a un lado. La fe no opera en orgullo, la fe opera en amor y humildad. Eso tuitéalo. La fe no puede operar en un corazón orgulloso. No puede operar en un corazón altivo. No puede operar en un corazón envanecido. Por eso la palabra dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo Él os exaltará. Entonces Dios lo que estaba llevando a esta mujer no era tratando de denigrarla, porque para Dios es un tesoro, era lo más preciado. Para Dios tú y yo somos su creación, pero Él quiere que nosotros tengamos un corazón humilde. Entonces ella se humilló y dijo, Señor, aún los perrillos. Ella dijo, en otras palabras, acepto mi condición. Y algunos de nosotros a veces no queremos aceptar la condición de que estamos necesitados.
No queremos aceptar la condición de que estamos heridos. No queremos aceptar la condición de que nosotros tenemos que dar el pie y poner la otra mejilla. No queremos aceptar nuestra condición de que tenemos que perdonar aunque no nos hayan hecho nada. No queremos aceptar la condición de que necesitamos que el amor de Dios opere en nuestras vidas para que Él se glorifique. Y es por eso que la fe está limitada. Pero esta mujer estuvo dispuesta a humillarse. Estás aquí. Ya los muchachos, ya estoy terminando. Entonces, esta mujer se humilló y vuelve a insistir diciendo que aún los perrillos comen de las migajas. Ella dijo: Señor, yo, aunque me vea lo más bajo, lo más pequeño tuyo me va a bendecir. Dame lo que necesito. Simplemente liberta a mi hija que está endemoniada. Lo más tremendo es que esto sorprendió al maestro. Y entonces Mateo 15, versículo 28 dice: entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esto fue tan poderoso que aún Jesús no pudo oponerse a la fe de esa mujer. Cuando tú persistes y tú sigues insistiendo, y aunque no te toque el milagro para ti, Dios lo va a hacer. Porque la fe, Jesús no puede oponerse a donde Él ve fe. Donde Él ve fe, Él está obligado a operar a través de Él, porque la fe es la moneda del cielo. Y si hay fe, Él no puede oponerse a tu petición. Y si hay fe, Él lo va a hacer, porque por fe es agradado el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, la fe prevalece, y aún Jesús no se va a oponer a tu fe. Esta mujer adelantó los tiempos, porque no era el tiempo de ella, era el tiempo para el pueblo de Israel y luego para los gentiles. Esta mujer, al persistir, lo que hizo fue que rompió la barrera del tiempo y entró al futuro. Ella entró a después de la crucifixión, porque antes de la crucifixión el mensaje era para el pueblo de Israel, el pan era para los escogidos, pero ella después de la cruz era para la humanidad. Y ella lo que hizo fue que atravesó la eternidad, y en la eternidad fue a la cruz, y en la cruz dijo: Señor, aún de los perrillos, aún de las migajas comen los perrillos, Señor Dios. Ella atravesó porque persistió y prevaleció. Quizás tú no recibiste el milagro el domingo pasado, quizás no lo recibiste hace un año, pero sigue persistiendo, porque la fe prevalece ante la adversidad, ante el tiempo, ante el pronóstico. No dejes de persistir porque no lo has visto con tus ojos. Sigue creyendo en lo que Dios habló y mirando al Maestro. Persistiendo. Esta mujer no miró a los incrédulos. Esta mujer no miró a los no de Dios. Esta mujer aún no desistió porque no escuchaba ni se desanimó. No, ella entendía que estaba necesitada y que el único que podía resolverle su problema era Jesús. Era Jesús. Era Jesús. Entonces, lo que quiero apuntar en esta hora es que la persistencia de esta mujer, con su fe ante todo pronóstico y adversidad, causó que prevaleciera. Es por eso que no te molestes por los que se oponen y no creen. No te molestes, no te molestes. Sigue persistiendo por la fe, porque esta prevalecerá y Dios te hará justicia. Dios te hará justicia. Mira lo que dice Job, capítulo 36, versículo 17. Pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. A veces estamos mirando, es que mira lo que me está haciendo fulano, mira lo que me está haciendo fulana, es que mira a Dios, mira esto, mira aquel, mira el empleado, mira el jefe, mira esto, mira el esposo, mira la esposa, mira el suegro, mira la suegra, mira los hijos, mira la hija, mira. Es que nadie cree, Señor. Y Job se estaba quejando y Dios le dijo: olvídate de los incrédulos, olvídate de ellos, a su tiempo yo me voy a encargar. Mira lo que sigue diciéndole: no te preocupes, el juicio y la justicia
prevalecerá. Aleluya. El juicio, Dios se va a encargar de ellos, pero también se va a encargar de ti. Dios te va a hacer justicia si sigues prevaleciendo en la fe. Es tremendo, porque ahora Dios le habla a esta mujer y le dice en Marcos capítulo 7 versículo 29 al 30: vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a casa, dice la palabra, encontró a su hija tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Entonces quiero terminar con esto. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante el problema, ante la situación y ante la circunstancia? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a mirar la tormenta? ¿Vas a mirar los problemas? ¿Vas a mirar la situación? ¿Vas a mirar los incrédulos? ¿O te vas a mantener sostenido de lo que Dios te habló, persistiendo, fijando tu mirada en Él? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante lo imposible, lo natural, las leyes de esta tierra, los obstáculos? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque si algo movió a Jesús, a causa de la fe de esta mujer, fue la respuesta que ella le dio. Marcos capítulo 7, 29, Jesús dijo: buena respuesta. Buena, en otras palabras, has respondido bien ante el problema. Hay otros que ante el problema y ante los incrédulos y ante las murallas y ante las situaciones se echan a llorar y retroceden. Pero esta mujer entendió que la fe que tenía iba a darle la victoria e iba a prevalecer. Josué lo entendió. Aleluya. El profeta Eliseo lo entendió. Y ellos cambiaron la circunstancia. Ellos cambiaron el ambiente. Ellos cambiaron el entorno porque sabían que la fe iba a prevalecer. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante la enfermedad? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante el problema? ¿Cuál va a ser? ¿Vas a querer enfrentarlos tú con tu pecho o vas a ir delante del maestro y decirle: Señor, necesito que metas tu mano, necesito que hagas justicia? Yo no te estoy escuchando, pero yo sé que estás ahí. Yo no he visto la respuesta, pero yo sé que tú puedes hacerlo. Yo no he recibido en esta hora, pero yo necesito un milagro y yo necesito que intervengas ahora. ¿Cuál va a ser tu respuesta, casa de Dios, cielos abiertos? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo vas a responder? Los que tienen fe persisten. Los que tienen fe tienen la respuesta correcta, porque la fe siempre te va a dar la respuesta correcta, aunque vengan las pruebas. Porque quiero decirte algo: la fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Tú quieres ver realmente si eres un hombre o una mujer de fe. Las pruebas van a venir. Y si tú te mantienes persistiendo, entonces mostrarán que es auténtica, porque está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Es para purificarte. Es para purificarte, porque la fe siempre vence. Mira lo que dice Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra. No, yo quiero escuchar a alguien aquí en esta hora. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que vence a la enfermedad? ¿Qué es lo que vence el problema? ¿Qué es lo que vence la situación? No. ¿Qué es lo que vence? ¿Qué es lo que te va a dar la victoria ante lo que está allá afuera? ¿Qué es lo que va a hacer que los montes se muevan? ¿Qué es lo que va a hacer que las murallas caigan? ¿Qué es lo que va a hacer que seas sano en esta hora en el nombre de Jesús? Es la fe que Dios te da en el nombre de Jesús. Aleluya. La fe prevalece. La fe siempre vence y nos da la victoria. Así que en esta hora, si hay alguien que está como esa mujer, o si hay alguien que está como alguno de estos hombres que estaban en alguna situación, que perdieron algo, si hay alguien que está en esta hora que dice: yo necesito una intervención, yo llevo tiempo que no escucho la voz de Dios, yo llevo tiempo que estoy tratando de recibir algo para mi vida, ven, pasa aquí al frente, porque vamos a orar por ti.
En esta hora corre 1, 2 y 3 en el nombre de Jesús. Mientras entonamos una alabanza, Espíritu Santo, sella esta palabra y yo declaro milagro. Mire, hace 2 domingos que empezamos y gente ha comenzado a darme testimonio de sanidad, de libertad, milagros financieros, cosas comenzaron a desatarse. Usted tiene que creer. Así que mientras entonamos una alabanza, el altar está abierto. Yo no sé que Dios te habló, pero atesora lo que Dios te habló. Dile: Señor, ¿qué tú me has hablado en esta hora? Espíritu Santo, ¿qué tú me has querido decir?